¿Qué tal, amigos míos? Saludos para todos ustedes. ¿Cómo están? Yo creo que están bien. Veo que les ha gustado los videitos que he subido. Eso me alegra, me motiva a seguir subiendo videos, ¿no? Veo que sí es de interés todo lo que se sube en este canal. Les comento que vendo moldes para zapatería. Moldes para zapatería, para fabricar, ¿sí? Las tallas varían, las que la persona necesite. Tengo varios estilos y también si necesitan alguno en especial, al WhatsApp que les dejo aquí, me escriben, me envían la foto y sin ningún inconveniente yo les puedo vender los moldes. ¿Listo? El día de la restauración de la máquina, o sea, de esta, parece que por fin ha llegado ese día, ¿no? Hoy les voy a mostrar el desarmado total. Hay personas que me han preguntado que cómo se desprende esta base de este cuerpo de acá arriba. Les estaré mostrando qué cosas tienen. De igual manera la voy a desarmar toda y la voy a meter en este tarro, ¿sí? Para meterle una lavadita con ACPM para quitar todo el óxido, todo el mugre que tiene y toda la vaina. Voy a tratar de desarmarla lo que más se pueda. Ahí, como pudieron observar, solté un poco de piecitas, ¿sí? Que comunican la parte de arriba del cuerpo con la base, ¿sí? Solté una, creo que es de la reversa, ¿sí? Y la otra es de ¿qué es? De la lanzadera, ¿sí? Eso es prácticamente las piecitas que hay que soltar para poder separarlo, ¿no? También tiene unos tornillos, ¿sí? Unos tornillos que son de pala. Son 3 en esta máquina, son 3 que son de pala, ¿sí? Les recomiendo que para poder soltarlos, en ocasiones esto viene con trabarrosca y es muy duro, entonces hay que utilizar un desarmador de impacto. En mi caso yo compré este desarmador grande, ¿sí? Se lo pongo ahí y así es prácticamente como los aflojé. ¿Listo? Ya están flojos, ¿sí? Porque esta vaina es muy complicado. Esto viene muy duro y suele ser muy complicado de soltarlo. Entonces, si no hay una vaina, como decir, un desarmador de impacto, una pistola neumática, es muy duro soltarlo, ¿sí? Entonces yo lo hice con
con el desarmador de impacto, así es como se llama. ¿Listo? Ahí son los 3 tornillos que traen. Y prácticamente ahí suelta. Tiene una guía. La máquina tiene una guía. Y esa guía debe estar apretada. Entonces podemos utilizar el martillo de caucho. O también podemos utilizar pues el martillo normal para darle golpe para que suelte, ¿no? Entonces aquí tengo el martillo de caucho. Y vamos a ver si suelta, ¿no? Ahí ya está despegando. Ahí ya despegó. Ahí está, como pueden observar, la parte de abajo y la parte de arriba. Ahí les muestro la base que ya se separó. Como les dije, tienen 2 guías. Aquí están. Tiene una guía y 2 guías. Esas 2 guías siempre suelen estar pegaditas, entonces hay que darle golpecito para que despegue, ¿no? Y este es el cuerpo, ¿sí? Ahí pues nos queda más fácil para limpiarla, para lavarla, para, bueno, hacerle todo lo que le voy a hacer. ¿Listo? Prácticamente pues no le voy a desarmar muchas vainas, porque por lo menos el cigüeñal es como complicado de desarmarlo. Y además simplemente lo voy a limpiar, ¿sí? O sea que todo este cigüeñal de aquí, no lo voy a bajar. Sí, no lo voy a bajar porque no hay necesidad. Solamente la desarmé ahí. Y esto sí lo voy a desarmar para poderlo lavar bien, ¿no? Esto para que me quede la lanzadera funcionando bien. También parte de esto voy a desarmar de aquí enfrente, todo. Bueno, pues aquí prácticamente solamente es esta tapita, ¿sí? Ahí sale. Y el resto sí no hay mucho que bajar. De igual manera, cuando se desarme tienen que tener en cuenta el tiempo de la lanzadera, el tiempo de la barra, de la aguja, ¿sí? El tiempo de la barra de la aguja y el tiempo de los dientes para que también se muevan y no haya inconveniente.
así fue como comenzamos con el arreglo o con la restauración de esta máquina, ¿no? Ahí está la base inferior, ¿sí? La voy a meter completa en ese timbo que desarmé. Esta también la voy a meter así completa en ACPM para que la ACPM haga su trabajo de borrar todo eso de óxido y toda esa vaina. Y luego toca pegarle una lavadita yo pues lo lavo con gasolina para que quede completamente full. Y luego echo aceite 3 en 1 en la pistola de pintar y la lubrico así por todas partes y la dejo así como la que hice anteriormente. Con todo eso ya desarmado y todo eso ya full, la procederé a armar. Así que esto fue pues el desarmado de esta máquina. Ya les estaré mostrando cuando la esté armando, porque pues la voy a pulir, la voy a pintar y les mostraré cuando la empiece a armar. ¿Listo? Así que sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video.